Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes el capítulo 6 de este libro llamado Teología Sistemática. Empecemos. Capítulo 6. Las 4 características de las Escrituras. Número 2. Claridad. ¿Pueden solo los eruditos entender correctamente la Biblia? Explicación y base bíblica. Cualquiera que ha empezado a leer la Biblia en serio se dará cuenta de que algunas partes se pueden entender muy fácilmente, en tanto que otras partes parecen un acertijo. A decir verdad, muy temprano en la historia de la iglesia, Pedro les recordó a sus lectores que algunas partes de las epístolas de Pablo eran difíciles de entender. Cito: tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro querido Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que los ignorantes e inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Debemos reconocer, por consiguiente, que no toda la Biblia es fácil de entender. Pero sería un error pensar que la mayoría de la Biblia o que la Biblia en general es difícil de entender. De hecho, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento frecuentemente afirman que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas puede entenderlas cualquier creyente regular. Incluso en la afirmación de Pedro que acabamos de citar, el contexto es una apelación a las enseñanzas de la carta de Pablo, que los lectores de Pedro habían leído y entendido. Segunda de Pedro 3:15. Es más, Pedro asigna algo de la culpa moral a los que tergiversan estos pasajes para su propia perdición. Tampoco dice que haya cosas imposibles de entender, sino solo que son difíciles de entender. A. La Biblia frecuentemente afirma su propia claridad. La claridad de la Biblia y la responsabilidad de los creyentes en general para leerla y entenderla se recalca a menudo. En un pasaje muy familiar, Moisés le dice al pueblo de Israel: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, 6 y 7. Se esperaba que todo el pueblo de Israel fuera capaz de entender las palabras de la Biblia lo suficiente para poder inculcárselas continuamente a sus hijos. Esta enseñanza no consistía solo en la memorización sin entendimiento, porque el pueblo de Israel debía hablar de las palabras de la Biblia durante sus actividades de sentarse en la casa, caminar, irse a la cama o levantarse por la mañana. Dios espera que todo su pueblo sepa y pueda hablar de su palabra con la aplicación apropiada a las situaciones ordinarias de la vida. De modo similar, el Salmo 1 nos dice que el hombre dichoso, a quien todos los justos de Israel debían emular, es el que medita en la ley de Dios día y noche. Salmos 1:2. Esta meditación diaria da por sentado una capacidad para entender apropiadamente la Biblia a los que la meditan. El carácter de la Biblia se dice que es tal que incluso el sencillo puede entenderla apropiadamente y ser sabio por ella. Cito: el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Salmos 19:7. Después leemos, cito: la exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Salmos 119, 130. Aquí el sencillo, en hebreo, peti, no es meramente el que carece de capacidad intelectual, sino el que carece de sano juicio, que es proclive a cometer errores y que fácilmente puede dejarse desviar. La palabra de Dios es tan comprensible, tan clara, que incluso le da sabiduría a este tipo de personas. Esto debería ser un gran estímulo para todos los creyentes.
Ninguno debe pensar de sí mismo que es demasiado necio para leer la Biblia y entenderla lo suficiente para que ella le dé sabiduría. Hay un énfasis similar en el Nuevo Testamento. Jesús mismo, en sus enseñanzas, sus conversaciones y sus debates, nunca responde a pregunta alguna dando indicio de echarle la culpa a las escrituras del Antiguo Testamento por no ser claras. Incluso al hablarles a personas del primer siglo se distaban como 1000 años de David, de Moisés como 1500 años o de Abraham como 2000 años. Jesús da por sentado que tales personas pueden leer y entender correctamente las escrituras del Antiguo Testamento. En días cuando es común que algunos nos digan que es difícil interpretar correctamente la Biblia, haremos bien en recordar que ni una sola vez en los evangelios oímos a Jesús diciendo, cito, veo de dónde viene su problema. Las escrituras no son claras en cuanto a ese tema. Más bien, sea que estuviera hablando con eruditos o con personas comunes sin mayor educación, sus respuestas siempre dan por sentado que la culpa de entender mal alguna enseñanza de las escrituras no se debe echar a las escrituras mismas, sino a los que entendieron mal o no aceptaron lo que está escrito. Vez tras vez responde a preguntas con afirmaciones como ¿no han leído? En Mateo 12:3, 5, 19:14, 22:31. ¿No han leído en las escrituras? En Mateo 21:41. O incluso, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29, Mateo 9:13, 12:7, 15:3, 21:13, Juan 3:10. Muy bien, vamos a todas esas. Dice, primero, en donde dice Jesús, no han leído, Mateo 12:13. Vamos para allá. Mateo 12:13. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Ok. ¿Por qué Mateo 12? A ver otra vez. 12:3, perdón. 12:3. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Muy bien. Ahora vamos a Mateo 12:3, 5. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa? Otra vez. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Muy bien. Ahora vamos a 19:14 de Mateo. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Muy bien. Vamos a ver si me volví a equivocar. Mateo 19:14. ¿Sí leí el correcto? Pues sí. Bueno, sigamos. Mateo 19:14. Ahora el 22:31. 22:31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Muy bien. Ahora en Mateo 21:41. Mateo 21:41. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras? Es que era en el 42.
Muy bien. O incluso ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29, vamos. Mateo 22, 29. 22, 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahora Mateo 9:13. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. 12:7 de Mateo. Mateo 12:7. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Wow. En el 15:3. Mateo 15:3. Mateo 15:3. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora vamos a 21:13. Mateo 21:13. 21:13. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Perdón. Ahora Juan 3:10. Juan 3:10. Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Muy bien, sigamos. De modo similar, la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas no a dirigentes de la iglesia, sino a congregaciones enteras. Pablo escribe, cito, a la iglesia de Dios que está en Corintio, 1 Corintios 1:2. Cito, a las iglesias de Galacia, Gálatas 1:2. Cito, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, Filipenses 1:1. Y así por el estilo. Pablo da por sentado que sus oyentes entenderán lo que les escribe y los anima a que hagan circular sus cartas en otras iglesias. Cito, una vez que se les haya leído a ustedes esta carta, que se lea también en la iglesia de la Odisea y ustedes lean la carta dirigida a esa iglesia. Colosenses 4:16. Muy bien. Eso vamos a compararlo con Juan 20:30 y 31. Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muy bien, ahora vamos a 2 Corintios 1:13. 2 Corintios 1:13. 1:13. Porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entenderéis. Muy bien, ahora Efesios 3:4. Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Muy bien. Primera de Timoteo 4:13. Primera de Timoteo 4:13. Aquí está. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Muy bien.
Ahora vamos a Santiago 1:1. Santiago 1:1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Muy bien. Ahora Santiago 22:25. No, perdón. Santiago 1. Aquí está el 22. Pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Wow. Ok, sigamos. Primera de Pedro 1:1. Primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios. No, eso ya no se lee. Ahora, primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19, ¿sí es? Sí. Aquí está. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora vamos a Primera de Juan 5:13. Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Muy bien. Ahora sigamos con el libro. Se podría presentar 2 de Pedro 1:20 en contra del concepto de la claridad de la Biblia que se explica en este capítulo. El versículo dice que, cito, ninguna profecía de la escritura surge de la interpretación particular de nadie. Y alguien pudiera aducir que esto significa que los creyentes comunes no pueden interpretar correctamente las escrituras por sí mismos. Es improbable, sin embargo, que esta implicación se pueda derivar de 2 de Pedro 1:20. Porque el versículo probablemente está hablando del origen y no de la interpretación de la Biblia. De esta manera, la Nueva Versión Internacional lo traduce, cito, ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Es más, incluso si se entendiera el versículo como hablando de la interpretación de la Biblia, estaría diciendo que la interpretación de la Biblia se debe hacer dentro de la comunión de creyentes y no meramente como actividad personal. Ni aún así implicaría que se necesitan intérpretes autoritativos para asegurar el verdadero significado de la Biblia, sino simplemente que la lectura y entendimiento de la Biblia no se debe realizar por entero en forma aislada de otros creyentes.
Para que no pensemos que comprender la Biblia de alguna manera era más fácil para los creyentes del primer siglo que para nosotros, es importante darnos cuenta de que en muchos casos las epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias que tenían una proporción nutrida de creyentes gentiles. Eran creyentes relativamente nuevos que no tenían ningún trasfondo previo en ninguna clase de sociedad cristiana y que tenían escaso o ningún entendimiento de la historia y cultura de Israel. No obstante, los autores del Nuevo Testamento no vacilan en esperar que estos creyentes gentiles puedan leer una traducción del Antiguo Testamento en su propio idioma y entenderlo apropiadamente. Romanos 4, 1 al 25. Vamos para allá. Romanos 4, del 1 al 25. A leer. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa realizada mediante la fe. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Muy bien. Sigamos. ¿Dónde estaba? Aquí está, Romanos 4, 1 al 25. Romanos 15, 4. Vamos por allá. Romanos
15, 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Muy bien, ahora vamos a 1 Corintios 10 del 1 al 11. 1 Corintios 10 del 1 al 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Bueno, ya leí más de lo que era, pero wow, qué hermoso. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Ahora vamos a... también 17. Instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Muy bien. B. Las cualidades morales y espirituales necesarias para una comprensión correcta. Los escritores del Nuevo Testamento con frecuencia afirman que la capacidad de entender la Biblia correctamente es más capacidad moral y espiritual que intelectual. Cito: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Muy bien. Ahora eso hay que compararlo con 1 Corintios 1:18. 1:18. Ya. 1:18. 3, 4. Muy bien. 1 Corintios 1:18. Vamos para allá. 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Muy bien. Ahora también vamos a 3, 4. 1 Corintios 3, 4. 3, 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. Carnal. Ay, perdón, qué. Es que aquí en Monterrey, como sois carnales,
Es como que son hermanos. A los hermanos le decimos carnales, pero bueno, ya. Bueno, no todos, pero algunos lados. Vamos a 2 Corintios 3, 14 al 16. De Corintios 3, 14 al 16. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Muy bien. Ahora vamos 2 Corintios 4, 3 y 4. 4, 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muy bien. Sigamos ahora con también 6, 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿En la faz o en la paz? ¿Será mal escrito? Vamos a buscarlo en otra versión. Palabra de Dios para todos. No, Dios habla hoy. Dándoles a conocer la gloria de Dios que brilla en la cara de Jesucristo. Sí, pues sí. Faz quiere decir cara. Bueno, después buscamos la palabra faz. Sigamos con la nueva, con la versión que teníamos, Reina Valera 60. Aquí está. Perfecto. Sigamos. Hebreos 5:14. Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muy bien. Ahora vamos a Santiago 1, 5 y 6. Santiago 1, 5 y 6. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Muy bien. Ahora vamos a 2 de Pedro 3:5. 2 de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Muy bien. Ahora vamos a Marcos 4:11 y 12. Marcos 4:11 y 12. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Wow. Veamos, sigamos.
Juan 7:17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Muy bien. Sigamos. Y Juan 8:43. 8:43. Aquí está. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Muy bien. Perfecto. Así que aunque los autores del Nuevo Testamento afirman que la Biblia en sí misma está escrita con claridad, también afirman que no la podrán entender correctamente los que no están dispuestos a recibir sus enseñanzas. La Biblia la pueden entender todos los que no son creyentes, que la lean con sinceridad en busca de salvación, y todos los creyentes que la lean buscando la ayuda de Dios para entenderla. Esto se debe a que en ambos casos el Espíritu Santo obra para superar los efectos del pecado que de otra manera harían que la verdad pareciera tontería. ¡Wow! Esto es tan revelador, se los prometo. Esto me está llenando. Bueno, vamos. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ya se repitió muchas veces este versículo, tengo que aprendérmelo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. En 1 Corintios 1 del 18 al 25. 1 Corintios 1. A ver. ¿Sí? 1 del 18 al 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado por los judíos, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Muy bien. Santiago 1, 5 y 6. Siento que eso ya lo leí. Santiago 1. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Ok, ahora el 22 y 25. Estamos repitiendo, pero esto es muy importante. No se cansen de la palabra de Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era.
Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Muy bien, sigamos. C. Definición de la claridad de la Biblia. A fin de resumir este material bíblico, podemos afirmar que la Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas necesarias para nuestra salvación y para nuestra vida y crecimiento cristianos están expresadas muy claramente en la Biblia. Aunque los teólogos a veces han definido la claridad de la Biblia en forma más estrecha, diciendo, por ejemplo, solo que la Biblia es clara en su enseñanza del camino de la salvación. Los muchos pasajes citados arriba se aplican a muchos aspectos diferentes de la enseñanza bíblica y no parecen respaldar ninguna de tales limitaciones en los aspectos respecto a los cuales se puede decir que la Biblia habla claramente. Parece ser más fiel a estos pasajes bíblicos definir la claridad de la Biblia como sigue. La claridad de la Biblia quiere decir que la Biblia está escrita de tal manera que sus enseñanzas pueden entenderlas todos los que la leen buscando la ayuda de Dios y estando dispuestos a seguirlas. Una vez que hemos declarado esto, sin embargo, debemos también reconocer que muchos, incluso del pueblo de Dios, en efecto, entienden mal la Biblia. D. ¿Por qué algunos entienden mal la Biblia? Durante la vida de Jesús, sus propios discípulos a veces no entendían el Antiguo Testamento y las propias enseñanzas de Jesús. Vamos a Mateo 15:16. Mateo. Siento que eso ya lo habíamos leído antes. 15:16. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? Muy bien, ahora vamos a Marcos 4:10 al 13. Marcos, capítulo 4, versículo 10 al 13. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Muy bien. Ahora Marcos 6:52. Marcos 6:52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Muy bien, ahora vamos a Marcos 8:14 al 21. 8:14 al 21. 14. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Wow. Es que todo era tan claro, pero es que los miedos, la incertidumbre, no los hacía ver y... Muy bien. Marcos 9:32.
Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Muy bien. Ahora vamos a Lucas 18:34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Muy bien. Lucas. ¿Eso qué fue? Marcos 9:34. Ah, no, ya Lucas 18:34. Juan 8:27. Juan 8:27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Muy bien. Ahora Juan 10:6. Juan 10:6. Esta alegoría les dijo Jesús. Pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Muy bien. Sigamos con el libro. Aunque a veces esto se debió al hecho de que ellos simplemente necesitaban esperar acontecimientos ulteriores en la historia de la redención, y especialmente en la vida de Cristo mismo. Vea Juan 12:16. Vamos para allá. Juan 12:16. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Muy bien. Juan 12:16, 13:7, 13:7. Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Muy bien. Ahora vamos a Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Muy bien. También hubo ocasiones cuando esto se debió a falta de fe y dureza de corazón. Véase Lucas 24:25. Lucas 24:25. Lucas 24:25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Muy bien, sigamos. Todavía más, hubo ocasiones en la iglesia primitiva cuando los creyentes no entendieron ni estuvieron de acuerdo respecto a alguna enseñanza del Antiguo Testamento o en cuanto a cartas escritas por los apóstoles. Notes el proceso de crecimiento en la comprensión respecto a la inclusión de los gentiles en la iglesia, que culminó en mucho debate. Hechos 15:17 en el Concilio de Jerusalén, según Hechos 15. O el malentendido de Pedro sobre este asunto en Gálatas 2:12-15. O los frecuentes asuntos doctrinales y éticos que tuvieron que ser corregidos por las epístolas del Nuevo Testamento. De hecho, en toda la historia de la iglesia, los desacuerdos doctrinales han sido muchos y el progreso en resolver diferencias doctrinales a menudo ha sido lento. Muy bien, vamos a esos hechos que dice: culminó en mucho debate en Hechos 15:17. Vamos a ver, Hechos 15:17. Hechos 15:17. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Hechos 15:17.
o el malentendido de Pedro sobre este asunto en Gálatas 2:11 al 15. Gálatas 2:11 al 15. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Muy bien. Ahora vamos a... Ya fue todo. Sigamos leyendo. A fin de ayudar a las personas a evitar cometer errores al interpretar la Biblia, muchos profesores bíblicos han desarrollado principios de interpretación o pautas para estimular el crecimiento en el arte de la interpretación apropiada. La palabra hermenéutica, de la palabra griega hermeneu, interpretar, es el término más técnico para este campo de estudio. La hermenéutica es el estudio de los métodos correctos de interpretación, especialmente interpretación de la Biblia. Otro término técnico que a menudo se usa al considerar la interpretación bíblica es exégesis, término que se refiere más a la práctica misma de interpretar la Biblia, no a las teorías y principios respecto a cómo se debe hacer. Exégesis es el proceso de interpretar un pasaje de la Biblia. Consecuentemente, cuando uno estudia principios de interpretación, eso es hermenéutica. Pero cuando uno aplica esos principios y empieza en realidad a explicar un pasaje bíblico, uno está haciendo exégesis. La existencia de muchos desacuerdos en cuanto al significado de la Biblia en toda la historia nos recuerda que la doctrina de la claridad de la Biblia no implica ni sugiere que todos los creyentes concordaran respecto a todas las enseñanzas de la Biblia. No obstante, si nos dice algo muy importante, que el problema siempre está en nosotros y no en la Biblia. La situación es, en verdad, similar a la de la autoridad de la Biblia. En tanto que afirmamos que las palabras de la Biblia tienen toda la autoridad de Dios mismo, también nos damos cuenta de que algunos no reconocemos esa autoridad o no se someten a ella. Asimismo, afirmamos que todas las enseñanzas de la Biblia son claras y se pueden entender, pero también reconocemos que las personas, a menudo, debido a sus propias limitaciones, entienden mal lo que está escrito claramente en la Biblia. Estímulo práctico de esta doctrina. La doctrina de la claridad de la Biblia, por consiguiente, tiene una aplicación muy importante y a la larga muy estimulante. Nos dice que en donde hay aspectos de desacuerdo doctrinal o ético, por ejemplo, sobre el bautismo, la predestinación o el gobierno de la iglesia, hay solo dos causas posibles. Por un lado, puede deberse a que estamos buscando hacer afirmaciones en donde la Biblia misma guarda silencio. En tales casos debemos estar más dispuestos a reconocer que Dios no nos ha dado la respuesta a nuestra búsqueda y dar lugar a los diferentes puntos de vista dentro de la iglesia. Este es a menudo el caso con cuestiones muy prácticas como los métodos de evangelización o estilos de enseñanza bíblica o el apropiado tamaño de una iglesia. 2. Por otro lado, es posible que hayamos cometido errores en nuestra interpretación de la Biblia. Esto puede haberse debido a que la información que usamos para decidir un asunto de interpretación fue inexacta o incompleta, o que hay alguna deficiencia personal de nuestra parte, como por ejemplo orgullo personal, codicia, falta de fe, egoísmo e incluso el no dedicar suficiente tiempo a leer y estudiar la Biblia en oración. Pero en ningún caso tenemos libertad para decir que la enseñanza de la Biblia sobre algún tema es confusa o que no se puede entender correctamente. En ningún caso debemos pensar que los desacuerdos persistentes sobre algún tema en toda la historia de la iglesia quieren decir que no podemos llegar a una conclusión correcta sobre ese tema por nosotros mismos.
Más bien, si en nuestra vida surge una genuina inquietud respecto a algún tema, debemos sinceramente pedir la ayuda de Dios y entonces acudir a la Biblia e investigarla con toda nuestra capacidad, creyendo que Dios nos capacitará para entenderla correctamente. Es verdad, esta verdad debe dar gran estímulo a todos los creyentes a leer su Biblia diariamente y con gran anhelo. Nunca debemos dar por sentado, por ejemplo, que solo los que saben griego o hebreo, o solo los pastores o eruditos bíblicos pueden entender correctamente la Biblia. Recuerde que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y que muchos de los creyentes para quienes se escribieron las cartas del Nuevo Testamento no tenían conocimiento del hebreo para nada. Tuvieron que leer el Antiguo Testamento en una traducción al griego. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento dieron por sentado que estas personas podían leerlo y entenderlo correctamente aún sin tener conocimiento académico del idioma original. Los cristianos nunca deben dejar en las manos de los expertos académicos la tarea de interpretar la Biblia. Deben seguir haciéndolo todos los días por sí mismos. Es más, aunque reconocemos que ha habido muchos desacuerdos doctrinales en la historia de la iglesia, no debemos olvidar que en toda la historia de la iglesia ha habido una sorprendente cantidad de acuerdo doctrinal respecto a la mayoría de las verdades centrales de la Biblia. En verdad, los que han tenido oportunidades para tener comunión con creyentes en otras partes del mundo han descubierto el asombroso hecho de que donde quiera que hallemos un grupo de creyentes con vitalidad, casi de inmediato se hace aparente una amplia cantidad de acuerdos sobre todas las doctrinas centrales de la fe cristiana. ¿Por qué es esto cierto? Sin que importe cuál sea la sociedad, cultura o afiliación denominacional. Es que todos han estado leyendo y creyendo la misma Biblia y sus enseñanzas primarias han sido claras. F. El papel de los eruditos. ¿Tienen algún papel para los eruditos bíblicos o los que tienen conocimiento especializado del hebreo para el Antiguo Testamento y del griego para el Nuevo Testamento? Ciertamente hay un papel para ellos, por lo menos en 4 cosas. 1. Pueden enseñar la Biblia con claridad y comunicar su contenido a otros, cumpliendo así el oficio de maestro mencionado en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 12:28. Vamos para allá. 1 Corintios 12. Aquí está. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. No, perdón. Era el 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Muy bien. Y en Efesios 4:11, vamos para allá. Ajá. 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien. 2. Pueden explorar nuevas esferas de comprensión de las enseñanzas de la Biblia. Esta exploración muy rara vez, si acaso, incluye negociación de las principales enseñanzas que la iglesia ha sostenido a través de los siglos, pero a menudo incluirá la aplicación de la Biblia a nuevos aspectos de la vida, el responder a preguntas difíciles que han levantado tanto creyentes como no creyentes en cada nuevo periodo de la historia, y la continua actividad de refinar y hacer más precisa la comprensión de la iglesia en cuanto a puntos detallados de interpretación de versículos individuales o asuntos de doctrina o ética. Aunque la Biblia puede no parecer muy grande en comparación a la vasta cantidad de literatura en el mundo, es un tesoro rico de sabiduría de Dios que supera en valor a todos los demás libros que jamás se han escrito.
El proceso de relacionar sus varias enseñanzas entre sí, sintetizarlas y aplicarlas a cada nueva generación es una tarea grandemente satisfactoria que jamás quedará completa en esta edad. Todo erudito que ama profundamente la palabra de Dios pronto se dará cuenta de que hay en la Biblia mucho más de lo que se puede aprender en toda una vida. ¡Wow! 3. Pueden defender las enseñanzas de la Biblia contra ataques de parte de otros eruditos o de los que tienen educación técnica especializada. El papel de enseñar la palabra de Dios a veces también incluye corregir falsas enseñanzas. Uno debe poder no solo exhortar a otros con la sana doctrina, sino también refutar a los que se opongan. Tito 1:9. Vamos para allá. Aquí dice: humildemente debe corregir a los adversarios. Y Tito 2, 7 al 8. Vamos para allá. Tito 2, 7 al 8. Y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. A veces los que atacan las enseñanzas bíblicas tienen educación especializada y conocimiento técnico en cuestiones históricas, lingüísticas o filosóficas y usan esa educación para lanzar ataques bastante sofisticados contra las enseñanzas de la Biblia. En tales casos, creyentes con destrezas especializadas similares pueden usar su educación para entender y responder a tales ataques. Tal capacitación también es muy útil para responder a las falsas enseñanzas de sectas y religiones falsas. Esto no es decir que los creyentes sin capacitación especializada no pueden responder a la enseñanza falsa, porque la mayoría de la falsa enseñanza la puede refutar claramente el creyente que ora y tiene un buen entendimiento de la Biblia en su idioma, sino más bien que los puntos técnicos en la argumentación los puede contestar solamente los que tienen destreza en los aspectos técnicos que se traen a colación. 4. Pueden suplementar el estudio de la Biblia para beneficio de la iglesia. Los eruditos bíblicos a menudo tienen educación que los capacita para relacionar las enseñanzas de la Biblia con la rica historia de la iglesia y hacer la interpretación de la Biblia más precisa y su significado más vívido con mayor conocimiento de los idiomas y culturas en que fue. Estas 4 funciones benefician a la iglesia como un todo y todos los creyentes deben estar agradecidos a los que las realizan. Sin embargo, estas funciones no incluyen el derecho de decidir por la iglesia como un todo cuál es la doctrina verdadera o falsa, o cuál es la conducta apropiada en un sistema difícil. Si tal derecho fuera privilegio de los eruditos bíblicos con educación formal, estos se convertirían en una élite gobernante de la iglesia y la función ordinaria del gobierno de la iglesia, según se describe en el Nuevo Testamento, cesaría. El proceso de toma de decisiones para la iglesia se debe dejar a los oficiales de la iglesia, sean eruditos o no, y en la forma congregacional de gobierno eclesiástico, no solo a los oficiales, sino también a los miembros de la iglesia como un todo. Preguntas para aplicación personal. 1. Si la doctrina de la claridad de la Biblia es cierta, ¿por qué parece haber tanto desacuerdo entre creyentes en cuanto a enseñanzas de la Biblia? Observando la diversidad de interpretaciones de la Biblia, algunos concluyen: la gente puede hacer que la Biblia diga lo que quieren que diga. ¿Cómo piensa usted que Jesús hubiera respondido a esta afirmación? 2. ¿Qué le sucedería a la iglesia si la mayoría de los creyentes dejaran de leer la Biblia por sí mismos y solo escucharan a sus maestros bíblicos o leyeran libros en cuanto a la Biblia? Si usted pensara que solo los eruditos expertos pueden entender la Biblia apropiadamente, ¿qué sería de su lectura personal de la Biblia? ¿Le ha sucedido esto en alguna medida en su vida o en la vida de conocidos suyos? 3. ¿Piensa usted que hay interpretaciones correctas y erradas de la mayoría de los pasajes de la Biblia? Si usted pensara que la Biblia es generalmente confusa, ¿cómo cambiaría su respuesta? ¿Afectaría una convicción en cuanto a la claridad de la Biblia el cuidado que usted pone al estudiar un pasaje bíblico?
¿Afectaría eso la manera en que usted acude a la Biblia al tratar de obtener una respuesta bíblica a algún problema difícil doctrinal o moral? 4. Si incluso profesores de seminarios tienen desacuerdos en cuanto a ciertas enseñanzas bíblicas, ¿pueden otros creyentes tener alguna esperanza de arribar a alguna decisión correcta sobre esa enseñanza? Explique su respuesta. ¿Piensa usted que personas comunes entre los judíos en el tiempo de Jesús tuvieron dificultades para decidir si creerle a Jesús o a los expertos eruditos que discrepaban con él? ¿Esperaba Jesús que ellos pudieran decidir? 5. ¿Cómo puede un pastor predicar sermones basados en la Biblia cada domingo sin dar la interpretación de que solo personas con educación de seminario, como él mismo, pueden interpretar correctamente la Biblia? ¿Piensa usted que sería bueno que alguna vez, en una controversia doctrinal o ética, un erudito bíblico hablara en una iglesia y basara sus principales argumentos en significados especiales de palabras griegas o hebreas que los mismos miembros de la iglesia no pueden evaluar ni llegar a conclusiones propias? ¿Hay alguna manera apropiada de que un erudito use tal conocimiento técnico en sus escritos o conferencias populares? 6. Algunos dirigentes de la iglesia en tiempos de Martín Lutero decían que querían mantener la Biblia en latín para evitar que el pueblo común la leyera y la interpretara mal. Evalúe este argumento. ¿Por qué piensa usted que Martín Lutero tenía tanto anhelo de traducir la Biblia al alemán? ¿Por qué, a su manera de ver, los dirigentes de la iglesia en siglos pasados habían perseguido e incluso matado a hombres como Guillermo Tyndale en Inglaterra que estaban traduciendo la Biblia al lenguaje del pueblo? ¿Por qué la tarea de traducir la Biblia a otros idiomas es tan importante como parte de la obra misionera? 7. ¿Significa la doctrina de la claridad de la Biblia que el Nuevo Testamento lo pueden entender plenamente personas que no tienen acceso al Antiguo Testamento? Muy bien. Ahora vamos al pasaje bíblico para memorizar. Deuteronomio 6, 6 y 7. Muy bien. Su pluma, libreta. Póngale pausa. Ya que tenga todo, lo reproduce para anotar. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Muy bien, ahora el himno. Los cielos anuncian tus obras. Este himno, basado en el Salmo 19, nos recuerda, especialmente en la segunda y tercera estrofa, muchas de las cualidades excelentes de las escrituras y entre ellas el hecho en que fueron escritas con claridad. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los cielos anuncian tus obras, Señor, la gloria y potencia de su Creador. El día y la noche levantan su voz, y en toda la tierra alaban a Dios. Oh Dios, tu palabra es fiel y veraz. A los que la guardan da gozo y paz. Tus leyes perfectas y límpidas son. Tu sabiduría dan al corazón. Tus juicios excelsos son mucho mejor que oro o joyas de grande valor. Aún miel que destila del rico panal no tiene dulzura que sea igual. Que cada palabra que expresa mi voz, las meditaciones de mi corazón, a ti sean gratas, te imploro, Señor, mi roca eterna y mi redentor.